él define la narrativa transmedia como un relato, una historia que se cuenta en muchos medios y plataformas. Una historia empieza en el cine, después en un videojuego, después sale el cómic, después en una serie de televisión, y en su forma ideal, digamos, cada medio, cada plataforma cuenta una parte diferente de todo ese mundo narrativo. Y el segundo componente, que para él es muy importante, y yo estoy de acuerdo, es que en esta expansión narrativa en diferentes medios y plataformas, la gente, los usuarios, también participan generando, por ejemplo, lo que se llama la fanfiction, haciendo vídeos en YouTube, parodias, finales alternativos al relato, también colaboran, digamos, los fans en la expansión, en la construcción de ese mundo narrativo que se va expandiendo. El periodismo siempre tuvo también un carácter transmedia, ¿no? En el sentido de que cuando yo era niño, si hay un accidente en la ciudad de Rosario, Argentina, donde yo vivía, el primer medio que informaba era la radio, ¿no? Un accidente en la ciudad, tal y tal. Poco después llegaba el fotógrafo del diario y a lo mejor si era un accidente grande llegaba la televisión. Entonces la primera información al ciudadano le llegaba a través de la radio. Después la historia se expandía, podía ser en televisión, al día siguiente en el diario leíamos de ese accidente, ¿no? Entonces había una lógica de transmedia, en el sentido que la historia se iba expandiendo de un medio a otro. La entrada del tema de narrativa transmedia dentro de las universidades ha sido bastante desparejo, ¿no? Pero esto pasa siempre. Las universidades en general, y hablo sobre todo de las universidades del ámbito más cercano a nosotros, hablando del Estado español o Cataluña, a veces en Italia pasa lo mismo, en Francia son a veces universidades que dependen mucho de los planes de estudio aprobados por los ministerios, lo cual hace que muchas veces sea bastante lento el proceso de incorporación de nuevas temáticas. Obviamente el profesor que quiere hablar de un tema lo trata sin a veces necesidad de meter grandes cambios en los planes de estudio. Digamos que si ha entrado el tema de narrativas transmedia en las universidades ha sido más a veces por interés personal de algunos investigadores o profesores, como es mi caso, que nos pusimos a trabajar en estos temas. Lo mismo puede decirse a nivel de los posgrados. Bueno, yo pienso que no solo un periodista, cualquier persona, un comunicador, digamos en términos amplios, ¿no? Un comunicador, pero también un periodista que quiera trabajar o desarrollar un proyecto de transmedia o asumir esta figura que se llama la del productor transmedia, ¿no? Que es un poco el que arma la estrategia, ¿no? Debe tener un conocimiento de los diferentes lenguajes, seguro. Debe conocer el lenguaje escrito, debe conocer el lenguaje audiovisual, debe conocer el lenguaje del cómic, debe conocer el lenguaje de los videojuegos, y etcétera, etcétera, y de las redes, etcétera, etcétera. Para poder, digamos, a la hora de hacer una estrategia, ¿no? Tengo una historia, ficción, no ficción, periodística, la tengo que contar en diferentes medios. Bueno, esta parte de la historia mejor contarla por escrito, esta parte de la historia mejor hacer un vídeo, esta parte de la historia a lo mejor da para hacer una infografía o para hacer un videojuego, un news game, como se llama, ¿no? Bueno, para poder decidir eso hay que conocer los diferentes medios, conocer mucho también la relación de los medios con las audiencias, porque uno puede decir, bueno, para tal público mejor voy con un formato impreso. Para este sector del público, esta parte de la historia la mandamos vía web y esta otra parte la mandamos vía un audiovisual, ¿no? O sea, conocimiento de los diferentes medios, conocimiento de los diferentes públicos también, saber de narrativa, saber contar, que esto obviamente un periodista es siempre un buen narrador de historias, pero saber contar en muchos medios y plataformas. Y no olvidarse nunca de la gente. Porque si la narrativa transmedia es el relato oficial que se expande más lo que hacen los ciudadanos, digamos, los fans, en este caso más en el periodismo podemos hablar de los ciudadanos, los lectores, los consumidores de noticias, también el que diseñe una estrategia transmedia en el ámbito del periodismo debería tener en cuenta bien cómo va a participar la gente, cómo le voy a pedir a la gente que colabore en la construcción de relato, que aporte nuevos puntos de vista, ¿no? Que no sea esto un agregado al final, sino que desde el principio del proyecto yo creo que es importante pensar cómo se va a abrir el juego, cómo se van a generar espacios en las redes para que la gente pueda participar. Lo que dije antes, lo más importante no es que sea transmedia, que sea una buena narrativa. La gente se engancha no porque está en muchos medios y plataformas, la gente se engancha, lo que en inglés se llama engagement, es porque hay un buen relato, hay algo que le interesa,
porque satisface una necesidad informativa, satisface una necesidad de diversión, de querer conocer algo nuevo. Después, si el relato es malo, y yo lo cuento en muchos medios y plataformas, va a seguir siendo malo y es probable que sea un gran fracaso comercial, ¿no? Y hay muchos relatos que son muy buenos y los cuenta un solo medio, en televisión o un libro, y está perfecto, ¿no? Lo importante, yo creo, y defiendo la primacía del storytelling, lo importante es el relato, la calidad de la historia que uno cuenta, ¿no? Si encima una buena historia uno la cuenta en muchos medios y plataformas, la potencia, pero el transmedia nunca va a salvar un mal relato. Por eso la importancia de generar buenos relatos. Y esto es transversal para la ficción y para la no ficción, el periodismo documental. Tener buenas historias. Eso es lo que quiere la gente, informarse, o sea, buenas historias informativas en este caso, ¿no? Que le cuenten bien, de manera transparente, con buenos datos, ¿no? Que no sean refritos de otras cosas. Bueno, si encima de eso le agregamos una capa de transmedia, digamos, todo se potencia, ¿no? Es un consejo bastante transversal porque afectaría a toda la gente que estudia comunicación, publicidad, audiovisual, todo. Estamos viviendo un cambio gigantesco desde lo que era el broadcasting en el caso del periodismo estaba mucho centrado en el papel, a un nuevo ecosistema de medios, un nuevo conjunto de actores, empresas, plataformas, lenguajes, todo. Claro, el que pensaba que yo estudio esta carrera, después me paso 40 años trabajando en un diario, en papel, olvídense de eso, ¿no? Y lo mismo le puedo decir a un estudiante de publicidad, olvídense esto, yo termino la carrera y me voy a una gran agencia de publicidad y me quedo el resto de mi vida haciendo, no, eso olvídense, porque estamos en medio de un terremoto gigante que va a durar también unos cuantos años, pero mejor vivir este periodo, ¿no? Es como siempre digo, ser comunicador, o ser periodista, o ser publicista, o ser un productor de medios, hoy, en este momento histórico, es como ser ingeniero en Manchester en 1800, cuando venía la máquina de vapor, los trenes, había que construir puentes nuevos, bueno, es tener una profesión que se encuentra un poco en el ojo del huracán.